Flores, lleve sus flores, lleve sus lindas flores. ¡Flores! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mi dinero, por favor, no! ¡No se lleve mi dinero, por favor! ¡Por favor, mi dinero, no! ¡Mi dinero, no! ¡No, por favor! ¡No se lleve lo único que tengo, por favor! ¡Por favor, mi dinero! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Quién es usted? ¡Señor! ¿Quién es usted? ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¿A dónde me lleva? ¿Quién es usted? ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! Después de tantos años soportando medicamentos, hospitales, cambios de humor, discursos sobre la familia, por fin terminó todo esto. Y ahora empieza la mejor parte. ¿Tú sabes cuántas veces pensé que este viejo no se iba a ir de este mundo? Cuando estábamos dormidos, yo lo observaba y pensaba que él me iba a enterrar primero a mí. Pero sobreviviste. Y mira, valió la pena. Claro que valió la pena. ¿O tú crees que desperdicié mi juventud casándome con un viejo mayor que yo 30 años solo por amor? Pero bueno. Ahora él ya no está en este mundo. Y todo esto, todo, me corresponde a mí. Nos corresponde a nosotros, mi amor. Así es, mi amor. Tienes razón. De los dos. Pablo. Veo que no perdiste tiempo acomodándote. Pablo, por favor. Hoy sepultamos a tu padre. ¿Y tú vienes de esa forma? No me hables como si esto te doliera. Tú ni siquiera querías a mi padre. Creo que este no es el mejor momento. ¿Y este quién es? Él es Mauricio Valencia, mi abogado personal. Él es el encargado de que todo se haga legalmente y que a cada quien se le dé lo que corresponde. Mucho gusto, señor Pablo. Otro más interesado en el dinero de mi padre. Pablo, no digas eso. ¿Ah, no? Porque desde que cruzaste esa puerta, todo en la vida de mi padre comenzó a girar alrededor de herencias, de cuentas bancarias, de propiedades. ¿Con qué derecho vienes a juzgar a los demás? Si tú fuiste el que se fue por años a vivir al extranjero y yo era quien cuidaba a tu padre y me encargaba de todo. Si yo me fui, era porque no podía seguir viendo cómo una mujer como tú se aprovechaba de él, de un hombre que en verdad la amaba. Qué conveniente, ¿no? Tú hablando de amor ahora. Pablo, tú ni siquiera eras hijo de Severino. Eras adoptado. Él desperdició una gran fortuna pagando tus estudios, tu maestría en el extranjero y tus caprichos. Lo sé. Y yo jamás voy a poder pagarle todo lo que él hizo por mí. Porque mi padre sí sabía lo que era dar sin esperar nada a cambio. Lo que tú jamás entendiste. Por eso me fui. Porque no podía seguir viendo cómo una mujer como tú se aprovechaba de él. Suélteme, por favor, suélteme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Alguien está aquí? Mis flores se quedaron
quedaron en el parque. Déjenme ir, por favor. ¿Quiénes son ellos? Mi nombre es Ricardo Salazar. Fui abogado del señor Severino durante más de 20 años. ¿Y la señorita? Por favor, que alguien me explique qué está pasando aquí. Yo no conozco este lugar. Señorita Angie, ya le voy a explicar todo. Sí, por favor. Que alguien me explique porque no estoy entendiendo nada. No sé quién es esta señorita. Justo ahora que vamos a leer el testamento de mi esposo. Tranquilos, por favor. Yo les voy a explicar. Siéntese. Como abogado de la señora Hanley, espero que todo este procedimiento se haga con absoluta transparencia. No se preocupe, doctor Valencia. Yo voy a proceder exactamente como el señor Severino lo dejó estipulado. En uso de sus facultades legales y en pleno conocimiento de sus decisiones, el señor Armando Severino Andrades establece como heredera universal de todos sus bienes, acciones, propiedades y patrimonio a la señorita Angie Cortés. ¿Qué? ¿Yo? ¿Mi esposo le dejó todo a una desconocida? ¿Discapacitada? A ver. Creo que aquí tiene que haber un error. Yo no conozco a ningún señor Severino. A ver, estamos hablando de una fortuna, de dinero, negocios, herencia. A ver, no estoy entendiendo nada. Hanley, cálmate. Abogado, todo esto es jurídicamente absurdo. La esposa tiene completo poder y dominio sobre todo lo que haya dejado el difunto. ¿Qué le hiciste a mi padre para convencerlo de hacer algo así? Yo no le he hecho nada a nadie, se lo juro. Por favor, tranquilícense. El señor Severino no dejó a nadie en la calle. La señora Hanley seguirá recibiendo su pensión mensual, lo que le daba el señor Severino en vida, al igual que el señor Pablo. Además, el señor Pablo queda establecido como gerente general de la empresa y la señorita Angie Cortés como presidente de la corporación. O sea que yo, que soy su esposa, solamente me dejó $3,000 mensuales. Exactamente, señora. Él no me puede estar haciendo esto. Sin embargo, hay condiciones. Y tras de eso, con condiciones. Sí. La pensión de la señora Hanley, al igual que la del señor Pablo, solo se recibirá si ambos cumplen con la última disposición del señor Severino. ¿Qué disposición? Que la señorita Angie Cortés viva permanentemente en esta mansión. No, eso no va a pasar. ¿Hasta dónde llegaste con mi padre para convencerlo de una locura así? No, yo jamás haría algo así. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Abogado, quiero revisar inmediatamente todos esos documentos. Claro. Todo está revisado y autorizado personalmente por el señor Severino. Un momento. ¿Y si ella rechaza la herencia? Pues ustedes también pierden todo. Esto es absurdo. Esto no se va a quedar así. Yo no hice nada. A mi padre. Lo engañaste. Pero conmigo no vas a lograrlo, arribista. Yo no he hecho nada. Lo sé. Yo no quiero el dinero de nadie, solo quiero regresar a mi casa. Señorita Angie, sé que esto es duro, pero aquí en esta casa, ahora es donde usted pertenece. No, aquí me odian y ni siquiera me conocen. Precisamente por eso el señor Severino tomó esa decisión. Yo solo quiero volver a la casa de mis padres. Escúcheme bien. Si usted se niega,
todos van a perder la herencia. Y esto se va a complicar aún más. Mire, yo la acompaño a su casa a recoger todo para que se venga a vivir aquí. Yo no quiero dejar mi casa. A veces la vida te cambia sin pedir permiso, señorita Ana. Vamos. No, no, no. Eso no me puede estar pasando a mí. Tantos años desperdiciados al lado de ese viejo para que me salga con todo esto. ¿Puedes bajar la voz? ¿Cómo pretendes que baje la voz, Mauricio? ¿Acaso no te das cuenta? Todo este tiempo tuve que fingir amor. Hospitales, medicamentos, cenas. Desperdicié mi juventud. Porque pensé que cuando él se fuera de este mundo, todo me iba a quedar a mí y no. Mi amor, yo te entiendo. Pero esto aún tiene una solución, ¿sí? Entonces arréglalo. Para eso tú eres mi abogado. ¿Te puedes calmar? Mira, lo primero que tenemos que hacer no es quitarle la herencia, sino entender por qué Severino le dejó toda su fortuna a esa tal Angie Cortés. Eso no tiene lógica. Nadie, absolutamente nadie le deja todo su dinero a una completa desconocida simplemente por caridad. Esa ciega apareció de la nada. Y eso es exactamente lo que más me preocupa. Necesito que investigues a una mujer. Su nombre es Angie Cortés. Tendrá unos 28 años más o menos. Es una muchacha ciega que vende flores en un parque según... Sí, señor. ¿Qué necesita saber de ella? Quiero saberlo absolutamente todo. ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus familiares? Sus antecedentes médicos. Absolutamente todo. Pero en especial, quiero saber qué relación tenía con Armando Severino Andrade. Listo, enseguida se lo investigo. Lo necesito ya, así que no tardes. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar entre las cosas de Severino. Tiene que haber facturas, pagos, fotografías. Algo que lo relacione con Angie Cortés. Yo no voy a permitir que esa ciega se quede con lo que es mío. Aún no sabemos si todo es tuyo. Claro que lo es. Todo me pertenece a mí. Debería ser mío. ¿Puedes calmarte, buscar rápido y no gritar? No. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Este es el informe del accidente donde murió la primera esposa de Severino. Su hija sobrevivió. ¿Qué? Severino descubrió que su hija sigue viva. Eso explica absolutamente todo. Por eso Severino le dejó toda la fortuna a Angie. No. Mi padre planeó todo esto. Él envidió a su amigo Severino todo lo que tenía, su fortuna, el dinero, hasta su familia. Él se deshizo de su esposa y de su hija para que él se arruinara. Y así yo con los años meterme en su vida y quedarme con toda su fortuna. Pues parece que tu padre no se aseguró de la niña. Entonces, ¿esa ciega es...? ¿La hija de Severino? No. Pues la única forma de saberlo es con una prueba de ADN. Y lo vamos a hacer ya. A ver, escúchame, Mauricio. Si Pablo se entera que esa muchacha es su hermana, nos vamos a quedar sin nada. Y yo no pienso quedarme pobre después de todo esto que me tocó hacer. Entonces tenemos que hacer algo para que ella misma renuncie a esa herencia y se vaya ahí. Sí, pero tenemos que actuar ya. No te preocupes. Una mujer en su posición, sola y sin nadie que la acompañe en esta casa, se va a ir antes de lo que pensamos. Y cuando se venga a vivir en esta mansión, ahí empieza su infierno. Tranquila, mi amor. Respira.
Adelante. Esta será su nueva habitación, señorita Angie. Parece demasiado grande. Trate de descansar. Ya verá que mañana las cosas serán menos difíciles. Gracias por ayudarme. No pierda la calma. Y recuerde, el señor Severino no hizo esto por casualidad. Con permiso. Déjame ayudarte, Angie. Ay, me asustó. No lo escuché entrar. Lo siento. Simplemente quería ayudarte a conocer la casa. Ah. Y claro, debemos empezar por tu habitación. No. Es que sin mi basutón no puedo. Tranquila. Ya te acostumbrarás a esta casa. Anda. Camina tranquila. No tienes nada frente a ti. Ok. ¿Está bien? Sí, yo puedo sola. ¿Por qué está todo atravesado? Parece que aún no se acostumbra a su nueva casa. Pero no habría de qué preocuparse. Si tuvo la astucia de hacer que un anciano le dejara toda su herencia, creo que podrá desenvolverse sola en su nueva mansión. Tengo que recordarte que es la mujer que se quedó con todo lo que era de tu padre. No deberías sentir compasión de ella. Buenas noches, señorita Angie. Yo no hice nada. Yo no hice nada malo. Mamá, papá, tengo mucho miedo. Otra vez ese sueño. Otra vez ese sueño.
Buenos días. Buenos días. Pero mira nada más quién se dignó en acompañarnos a desayunar. Creí que la nueva dueña de la mansión querría el desayuno directamente en su cama. Perdón. ¡Me quemaste! De verdad, lo siento. Yo no quise. ¿Te das cuenta? Este vestido es de seda. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Pero qué vas a saber tú si solo usas esos trapos viejos? Ay, lo siento mucho. Eso fue un accidente. Pues ese es precisamente el problema más grande. ¿Cómo piensas manejar una empresa cuando ni siquiera puedes encontrar tu lugar en la mesa? Yo nunca pedí esto. No, pero igual aquí estás, en una casa de una familia que no te pertenece y disfrutando algo que no es tuyo. ¿De verdad puedes dormir tranquila? ¿Sabiendo que destruiste a una familia entera? Yo no destruí nada. ¡Sí! Nos estás quitando todo lo que nos corresponde. ¡Ladrona! No. Yo nunca le he robado nada a nadie. ¿Ah, no? Pero igual aquí estás, con una herencia que a ti no te pertenece. Porque el abogado dijo que si lo rechazaba, ustedes también perdían todo. Ay, por favor. Eso es solo para sentirte menos culpable. Mis padres me criaron con valores. Yo jamás haría algo malo por dinero. Entonces, ¿no crees que tus padres sentirían vergüenza de ver la mujer en la que te has convertido? ¿O es que acaso tú crees que es merecedor de orgullo ver que aceptaste la herencia de un hombre que ni siquiera conocías? Ya les dije que yo no pedí nada de esto. Yo no quería ese dinero. Entonces devuélvelo. Mira, Angie, yo sinceramente quiero ayudarte. Claramente se nota que tú no sabes manejar empresas, abogados, inversiones. Eso es bastante complicado, hasta para gente preparada. Pero si quieres, podrías dejármelo todo a mí y yo me encargo de administrarlo. Legalmente seguiría siendo tuyo. Yo solo tendría un poder para manejarlo todo. ¿Todo? Sí. Así nadie saldría perjudicado. Tú te liberas de todo este estrés tan horrible y nosotros no perdemos lo que en realidad nos corresponde. Deberías escuchar a Hanley. Es la mejor salida para todos. Y claro, yo te lo estoy diciendo desde mi posición como abogado. Es que yo no lo sé. Piénsalo bien, Angie. Tú no perteneces a este lugar. Y entre más rápido soluciones esto, menos sufrimiento va a haber para todos. ¿De qué hablan? Angie me estaba hablando del dinero de tu padre, en cómo usarlo. Ya estás mostrando tu verdadero rostro. Ambición y codicia te llevaron a engañar a mi padre. Debes estar contenta. No, Ganaste. no, yo nunca conocí al señor Severino. Tampoco entiendo por qué me dejó todo esto. Y tampoco quiero hacerle daño a nadie. Perdóname si me cuesta confiar en una persona que acabo de conocer antes de que fallezca mi padre. Pues porque no me conocen. Claro, ese es el problema. No sé quién eres realmente. No sé qué clase de persona eres. Sé perfectamente quién soy. Y sé que jamás haría algo tan horrible como para engañar a una persona mayor para quedarme con su dinero. Con permiso. Nosotros también queremos saber quién eres realmente.
Y yo lo voy a averiguar. Si quieres, yo me puedo encargar de investigar discretamente. No. Yo lo haré. Sigues dejando todo igual. Incluso después de irte. Tiene que haber una explicación. ¿Por qué le dejó toda la herencia a ella? ¿Quiénes son ellas? Han pasado tantos años y todavía no puedo perdonarme haber perdido a mi hija. No sé dónde está. Es como si la tierra la desapareció, pero cada día siento que le fallé como padre. Si algún día la encuentro, voy a entregarle todo lo que le pertenece. Todos creen que perdió la vida en el accidente junto a su madre, pero algo dentro de mí nunca pudo aceptar. Mi padre tuvo otra hija antes de adoptarme. Nunca entendí por qué me adoptó siendo el que tenía más edad, pero ahora lo sé, soy 1 o 2 años mayor que esta niña. Pablo, ¿qué haces aquí? ¿Quién es esta niña? No deberías estar revisando cosas privadas. Mi padre hablaba de una hija perdida. Severino deliraba mucho antes de morir. Esto no parece un delirio.
Pablo, tu padre era un hombre bastante enfermo. Él vivía obsesionado con cosas del pasado. Siempre escribía incoherencias, cosas sin sentido. Entonces, ¿por qué te pusiste tan nerviosa cuando me viste leyendo eso? Porque veníamos de su funeral. Lo acabamos de sepultar, Pablo. ¿Y tú? ¿Qué haces? Invadiendo su despacho, buscando la forma de quitarle la herencia a esa muchacha. Nunca me habló de ninguna hija. No existía, Pablo. Nada que contar. Solo eran alucinaciones absurdas de un hombre enfermo. ¿Segura que eso es todo lo que me tienes que ocultar? Pablo, ya estoy cansada de que me veas como si yo fuese tu enemiga. Sí, porque cada vez que intento acercarme a algo de mi padre apareces tú y me lo ocultas. Estás confundido. No. Creo que estoy empezando a dejar de estarlo. Ya cálmate. Los dos estamos del mismo lado. Descubrir a esa oportunista. No dejar que se salga con la suya, Pablo. Tú y yo debemos concentrarnos en lo que importa. Ahora, sal. Vamos. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Soy yo. ¿Necesitas algo? Perdón, es que aún no me acostumbro mucho. Quería llegar a mi habitación, pero creo que me perdí. Claro. Te ayudo. Gracias. Sigue caminando recto. Da unos pasos más. Giras a la izquierda y ahí está la habitación. Ok. ¿Aquí? Sí. Sigue avanzando. De verdad, gracias. Yo aún no me acostumbro mucho a esta casa. Me imagino. Ahí. Ahora gira a la izquierda y está la habitación. La puerta está abierta para que entres. Ok. Haz lo que haces. Tu habitación está al otro lado, Angie. Pero Haldy me dijo... Ay, es que me confundí. Pablo, esta es la mujer que engañó a tu padre. ¿Por qué la ayudas? Hasta que no estemos seguros de todo. Déjala en paz. Angie, vamos al jardín. ¿Conoces ya esa parte de la casa? No, todavía no. Vamos, te llevo. Aquí todo se escucha diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Más tranquilo. Adentro todo suena frío. Las paredes tienen eco.
Las personas hablan bajito como si escondieran algo. Aquí el viento se siente más libre. ¿Siempre has logrado describir así los lugares? No. Creo que me tocó aprender porque no tenía otra opción. Cuando perdí la vista, me desesperaba muchísimo. Sentía que el mundo se me acabó de golpe. Yo lloraba porque no podía moverme sola. Incluso ni siquiera podía encontrar mi propia cama. ¿No naciste con esa discapacidad? No, las personas que me criaron, que yo les digo mamá y papá, me enseñaron poco a poco a ver el mundo de diferente manera. Mi mamá decía, escucha con atención. Las personas hablan incluso cuando están calladas. Eso es muy cierto. Y mi papá me enseñó a reconocer los lugares solo por olores. Pan recién hecho, la tierra mojada, flores. Incluso sabía cuando mi papá llegaba cansado por la manera en cómo soltaba las llaves. Tus padres fueron personas muy sabias. Sí. Aunque fue difícil acostumbrarme porque yo sí sabía lo que era ver. Y de la nada todo se trastornó negro. Pero lo más triste de esto es que nunca pude ver el rostro de las personas que me criaron. Aunque me dieron todo el amor del mundo, nunca supe realmente cómo se veían. ¿Cuándo perdiste la vista? A los 8 años. Los médicos decían que físicamente mis ojos están bien. Pero después del accidente todo cambió. ¿Accidente? Sí. Honestamente, no recuerdo mucho. Solo sonidos, miedo y después mucha oscuridad. Yo soy doctor. Vi un caso similar cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Le llamaban ceguera histérica. Después de vivir un trauma muy fuerte, el cerebro suele suprimir ciertos recuerdos, sensaciones, incluso sentidos completos. En tu caso, la vista. Sí. Eso mismo me dijo un doctor hace años. ¿Te dijo que podías recuperarla? Sí, pero dijo que también depende de mi mente. Recordar todo aquello que yo bloqueé. Pero bueno, han pasado 20 años y todo sigue igual. Yo también perdí tiempo con una persona importante. Y eso que a mí nunca me faltó la vista. No vi a mi papá durante años. Nosotros discutimos antes de que yo me vaya al extranjero. Él estaba empeñado en casarse con Hanley y yo le dije exactamente lo que pensaba. Que ella solo está con él por el dinero. Eso debió enojarlo mucho, ¿no? Sí. Mucho. Me mandó lejos a estudiar. Y yo también fui orgulloso. Busqué maestrías, especializaciones, cualquier cosa para no volver a casa, pero cuando decidí regresar ya era demasiado tarde. De verdad lo siento muchísimo. Creo que los dos perdimos cosas que no se pueden recuperar. Por eso yo no quiero quedarme con algo que no me pertenece.
quiero devolverlo todo. Dárselo a Hanley si es necesario. Pero solo quiero estar tranquila. No, Angie. No hagas eso. Al menos no todavía. Yo ya no quiero seguir sufriendo en esta casa. Lo sé. Cuando yo bajo las escaleras, siento que estorbo. Siento que en esta casa me miran como una basura. Yo solo quiero devolver lo que es ajeno y vivir mi vida tranquila. Lo sé, mira, solo dame un poco de tiempo. Por favor. Siento que hay cosas que no entiendo. Siento que mi papá me ocultaba algo. Y Hanley y Mauricio también. Yo aquí no confío en nadie. Entonces confía en mí. Yo no voy a permitir que te hagan daño. Tienes hasta mañana. No sé si sigas soportando estar en esta casa. Gracias. Voy a descubrir por qué mi padre te dejó todo. Pablo empezó a sospechar. Aunque todavía no tiene nada concreto. Aquí lo más importante es que Angie ya se empezó a quebrar. Sí, ya casi acepta entregarme la herencia. Así que muy pronto voy a ser la dueña de todo esto. Seremos, mi amor. Que no se te olvide. Así es, mi amor. Seremos los dueños de todo esto. Tú y yo. Aunque... la verdad es que corrimos demasiado riesgo. El veneno que le dimos a Severino aceleró demasiado su muerte. Nunca pudimos solucionar lo del testamento primero. Sí. Así es, pero al final parece que todo va a salir muy bien. La verdad es que tenemos un problema mucho más grave. ¿Y ahora qué pasó? El investigador privado que contraté ya me dio los resultados de los exámenes de ADN. ¿Y? Resulta ser que la ciega sí es la hija de Severino. No. No. Pues sí. Parece que la niña sobrevivió al accidente. No. Eso no puede ser cierto. Mi padre me juró que la había desaparecido junto con su madre, para que yo ocupara su lugar y me quedara con todo. Pues parece que se equivocó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si Pablo se entera que esa muchacha es la hija de don Severino, nos vamos a quedar sin nada. Shh. Cálmate, ¿sí? Aún hay una oportunidad de salvar toda esta situación. ¿Cómo? La única forma es demostrar que Angie es incapaz. Piénsalo. Es discapacitada, vulnerable y sin estudios empresariales. Simplemente necesitamos que un juez confirme que ella no puede hacerse cargo de la fortuna. Y así van a ver a otra persona para que se haga cargo de todo. ¿Yo? Exactamente. Así tú controlarás toda la fortuna y la ciega se va a quedar sin nada. Muy bien, pero tenemos que apresurarnos antes de que alguien lo descubra. Tranquila. Yo tengo un amigo que es psiquiatra y ya me debe varios favores. Ahora lo único que necesitamos
es la forma de que todos confirmen que Angie está mal de la cabeza. No te preocupes, que yo misma me voy a encargar de eso. Tranquilo. Salud. Salud, mi amor. Mamá. No, mamá. Mamá. Mamá, ten cuidado. Mamá. ¿Halley? Pero miren nada más. Está completamente loca. Acaba de destruir toda su habitación. Pobrecita. Hasta destruyó su bastón. No. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No. Esto fue lo último que me regalaron mis papás antes de irse al cielo. No. Ellos mismos lo hicieron. ¿Qué está pasando aquí? Pablo, qué bueno que llegaste. Angie tuvo una crisis. Y nos tocó grabarlo todo porque no está emocionalmente bien. Mira todo lo que hizo. Salgan. ¿Qué? Que salgan. Nosotros solo queríamos ayudarla, Pablo. ¿Ayudarla? ¿Destruyéndole sus cosas? Nosotros no hicimos nada. Fue ella la que destruyó todo. ¡Ya! ¡Basta! No quiero que se vuelvan a acercar a ella. Ay, por favor. Ahora resulta que nosotros somos los culpables. ¡Dije fuera! Angie, soy yo, Angie. Angie, perdóname. Perdóname por no haber visto lo que te estaban haciendo. Yo también fui injusto contigo. Perdón. Hola Angie, soy yo. Mira, te traje algo. No es igual a la que tenías, pero espero que te sirva. Pablo. Recorrí media ciudad buscándolo. Ya tiene un valor emocional para mí. ¿Te gusta? Sí, mucho. Gracias, de verdad. Sabes, cuando sonríes, esta casa deja de estar tan vacía. Gracias. Eres muy amable. ¿Sabes? Nunca imaginé estar contigo hablando así. Ni yo imaginé estar saltándome a reuniones para estar sentado en el jardín. Entonces, sí eres un hombre importante. Más aburrido que importante. ¿Sabes qué es lo que más extraño de vivir afuera de esta casa? ¿Qué cosa? Los sonidos normales. Allá se escuchaba los vendedores pasando, los perros ladrando, los niños jugando.
Aquí todo se escucha muy perfecto. ¿Eso te incomoda? Un poco. No sé, siento que esta casa guarda secretos. Aunque contigo aquí ya no se siente tan feo. Eso es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. ¿No dormiste bien? No. Últimamente he tenido muchas pesadillas. Bueno, en realidad es la misma pesadilla siempre. Que estoy en la parte de atrás de un carro. Que escucho una discusión. Que alguien grita y de repente el choque. La pesadilla siempre termina igual. Sí, siempre. Eso significa que tu mente aún sigue atrapada en el trauma. Tal vez los recuerdos aún siguen ahí, solo que todavía no puedes acceder a ellos. ¿Y si no lo logro recordar? Siento que mi vida empezó rota. No. Tu vida empezó sobreviviendo. Y eso es muy diferente. Gracias, Pablo. No. Estuve pensando mucho en lo que pasó anoche. No entiendo por qué. Creo que ya es hora de reconocer lo evidente. La señorita Angie no se encuentra en un estado emocional para administrar absolutamente nada. Mauricio, Es la verdad. Todos vimos cómo terminó la noche. ¿Terminó como a ti te hubiera gustado que termine? No me refiero a eso. Estoy hablando de una realidad legal. Y es por eso que voy a hablar con el abogado de la familia personalmente para explicarle la situación y prevenir un problema más grande. ¿Y hablar de qué exactamente? ¿De quién debería administrar realmente toda la fortuna? Una persona en el estado emocional de Angie no puede administrar absolutamente nada. Mauricio, por favor, no seas tan duro. Simplemente estoy siendo realista. Yo considero que la persona apta para eso debería ser Hanley. Fue la esposa de tu padre. Conoce el mundo empresarial de la familia. Es la persona más óptima para el puesto. No confío en ella. Confíes o no confíes, la ley es la ley. La ley tampoco cambia la última voluntad de mi padre. Déjame explicarte algo, Pablo. La esposa siempre va a tener más poder que cualquier otra persona. Más aún si se trata de una persona ajena a la familia. No entiendo por qué te preocupa todo esto. Aunque tiene sentido. Te conviene que tu amante tenga todo ese dinero. Ya basta. No voy a permitir que le faltes el respeto a Hanley. ¿Que me equivoco? Sé que ustedes dos tienen una relación. Y sé que va desde hace mucho. Cuando mi padre aún estaba con vida. Pablo, por favor. Suficiente tensión hay en esta casa. Piensa con cabeza fría. Angie apareció justamente cuando Severino estaba a punto de morirse. Tú mismo desconfiabas de ella. Ya no estoy tan seguro de eso. Mi padre tomó la decisión por algo. Y sinceramente prefiero que Angie siga al frente de todo. Como él lo quería. Pues eso no va a pasar sin un examen médico. Y es por eso que ya llamé a un especialista que viene esta misma tarde a evaluar a Angie. Después de eso sabremos si es que ella está apta para asumir todos los cargos. ¿Un médico?
Así es. Yo creo que nada debería preocuparte si es que no escondes nada, ¿no? Está bien. Que venga. Si así aclaramos todas estas dudas, hagámoslo. ¿Me trajo lo que le pedí? Claro que sí. Aquí está todo y como usted necesita que diga. Inestabilidad emocional severa, incapacidad para administrar patrimonio y toma de decisiones alterada. Perfecto. Vamos. Angie, ¿Sí? aquí conmigo está el doctor. Él vino para ayudarte. Simplemente va a hacerte unas preguntas para poderte ayudar sobre lo difícil que ha sido tu vida. ¿El doctor? Tranquila, señorita. No va a pasar nada. Solo es una simple conversación. Está bien. Y bueno, vamos a empezar. ¿Sabe qué fecha es el día de hoy? Sí, 22 de julio del 2026. ¿Ha tenido pesadillas frecuentes? A veces. ¿Ha escuchado sonidos o voces relacionadas al accidente? Son recuerdos, creo. Ya cayó. Está bien. Ya terminé. ¿Y bien, doctor? Dígame la verdad, por favor. ¿Angie está bien? Mira que le comenté lo que pasó anoche. Le mostré el video y yo considero que no es algo normal. Lamentablemente, ella presenta fuerte desequilibrio emocional. ¿Qué? De acuerdo a este análisis, en este estado ella no puede hacerse cargo legalmente de una gran fortuna. A ver, no, espere. Yo estoy bien. Entonces, doctor, lo más aconsejable sería trasladarla para una evaluación especializada y internarla, ¿verdad? Exactamente. No. ¿Cómo que trasladarme? Yo estoy bien. Yo no quiero irme a ningún lado, no. Angie, por favor, cálmate. Todo esto es por tu bien, ¿sí? No me toque, por favor, no me toque. Y solo queremos ayudarte, cálmate. No me toque. Angie, Pablo, ¿dónde está? Angie, cálmate, por favor, no grites. ¿Qué está pasando? Pablo, me quieren trasladar a una clínica, yo no sé. Pablo, por favor, no te entrometas, ¿sí? El doctor ya hizo la evaluación y Angie está mal. Así que la vamos a llevar. ¿Qué? Sí, ella presenta un cuadro grave de inestabilidad emocional. ¡Eso es absurdo! Perdón, doctor. Aquí están los exámenes que lo confirman. Dame eso, soy médico. Esto es falso. Pablo, no te entrometas. Angie está mal y la vamos a trasladar de inmediato. Para llevársela tendrán que pasar por encima de mí. Pablo, no te ¡Déjame metas. pasar! ¡Déjame pasar! No te metas, Pablo Guesco. ¡Angie! ¿Qué está pasando, Pablo? Ayúdame, por favor. Angie, tranquila, aquí estoy. Al final, vas a terminar igual que cuando eras una niña, abandonada por tu padre. ¡Camina! ¡Suéltenla! No. ¡Nadie te quiso nunca! ¿Estás bien, hija? Ya estamos llegando a casa, mi amor, tranquila.
Vicente, dime, estoy manejando. Estoy yendo a casa. ¿Por qué Severino siempre tuvo todo? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Negocios, dinero, una familia perfecta. Vicente, ¿qué estás diciendo? Ya era hora de que entendieras lo que significa perder a su familia. ¿Qué hiciste? Sacarte del camino nada más. Así en unos años mi hija Hanley le quitará toda su fortuna. No, por favor, Vicente. Por favor, estoy yendo con mi hija. Entonces buen viaje a las dos. Chao, Angie. No. Hija, cuidado. Angie. 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Yo puedo ver. Te puedo ver, Pablo. Te puedo ver. Tus ojos. Dios mío. Angie. Yo puedo ver. Esto no puede estar pasando. Eso no cambia en nada las cosas. ¡Párate! ¡Vamos! ¡Vamos! Tu padre fue quien provocó el accidente donde mi madre perdió la vida. Yo lo escuché todo. Escuché la llamada. No. Debes estar confundida. ¡No! Don Vicente dijo que mi padre tenía que perder a toda su familia para que tú, años después, te quedes con toda esta fortuna. A ver, eso no prueba absolutamente nada. Yo sí tengo pruebas. Antes de regresar, revisé personalmente los últimos exámenes médicos de mi padre. Y como médico puedo comprobar que existieron rastros de veneno en su organismo. Veneno que curiosamente luego encontré en tu habitación, Hanley. Oficiales, son ellos. ¿Qué? No, quietos. Suéltame, yo no hice nada. Fue él. Él fue el que me dio el veneno y me dijo cómo hacerlo. ¿Qué? Así es. Tú me dijiste que lo hiciera. Yo no tuve nada que ver. ¡Cállate! No entiendo. ¿Todo esto lo hicieron solo por dinero? Yo daría toda esta fortuna para volver a ver a mis padres otra vez. Me hicieron perderlo todo. Y en memoria de ellos, van a pagar por todo lo que hicieron. Abogado, quiero que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Y así lo haré, señorita Angie. Bienvenido a su casa. Oficiales, llévenselo. No, suéltame. Tú me dijiste que nadie iba a descubrirlo. Suéltame. No, suéltame. No puedes hacer eso. Gracias por ayudarme a regresar. Con permiso. Tu padre pasó toda su vida buscándote. Yo no supe de ti hasta hace unos días. Me enteré porque estaba buscando en sus cosas. Y terminé enamorándome de la niña que él nunca olvidó. Perdóname por no confiar en ti desde el principio. Pero mientras más pasaban los días, ya no podía dejar de pensar en ti. Gracias, Pablo. Yo también siento lo mismo. Tú fuiste el único que me sostuvo. Gracias. Que la paz.